Muy buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNA, donde cada semana tratamos con ustedes un tema de interés. Esta semana vamos a conversar el ingeniero Luis Moquete, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios, que está aquí con nosotros. Vamos a conversar sobre dos temas: la iniciativa para la competitividad y la productividad, que es una iniciativa del gobierno dominicano con un grupo de empresarios, y vamos también a hablar del pacto eléctrico que ha sido retomado. Pero antes de iniciar el programa formalmente, vamos a expresar nuestras condolencias a la familia Daguarre Nader por la muerte de doña Odette Nader, viuda Daguarre, que era la esposa de don Andrés Daguarre, fundador, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y la madre de Andrés Daguarre, hijo, un asesor que ha sido asesor por mucho tiempo de la Unión Nacional de Empresarios, y también de Miguel Daguarre, que es el miembro, el primer vicepresidente de la Unión Nacional de Empresarios. Igualmente, hermana de don Arnold Nader, que es también miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Empresarios. Así que nuestra condolencia, nuestra solidaridad con la familia Daguarre Nader. Decíamos hace un momento que vamos a abordar dos temas: un tema relacionado con la competitividad y la productividad, y el tema relacionado con el pacto eléctrico. Vamos a empezar hablando de la iniciativa sobre la productividad y la competitividad. Son dos palabras mencionadas, a veces se confunden, pero tienen un significado diferente. La productividad es la relación entre los insumos que se utilizan en un proceso de producción y los productos. O sea, se es más productivo cuando se consigue más producto con menos insumos, y se es menos productivo cuando se consiguen menos producto con la misma cantidad de insumos. Un caso típico de improductividad es el caso del sector eléctrico, por cierto, donde se invierte en una serie de recursos, se invierte en una cantidad de combustible, de equipos, y se consigue una producción relativamente baja. Ese rendimiento, el rendimiento de kilo producido por galones de combustible, por ejemplo, es una medida de productividad. Y una medida de productividad también es el caso de un automóvil: cuántos kilómetros da por galón de combustible. O sea, esas son medidas de productividad. ¿Cuánto se consigue con una determinada cantidad de insumos? Ingeniero, a veces también hay que agregarle los insumos humanos, la mano de obra también. Claro, es común medir la productividad de la mano de obra. Cuánto es capaz de producir una empresa por el número de empleados, el número de trabajadores, y eso está relacionado también con la cantidad de capital. O sea, cuánto capital se requiere para producir una determinada cantidad de productos. Eso es una medida que se puede hacer en cada empresa. No es difícil determinar la productividad de cada uno de los factores de producción. Ahora, cuando hablamos de la competitividad, estamos comparando ya la productividad de un país con la de otro país, e inciden unos factores adicionales que no controla la empresa en sí. El clima de negocios, por ejemplo, eso no lo controla la empresa, tiene mucho que ver el Estado, y eso va a incidir sobre la competitividad de un país.
Ninguna empresa controla el precio de la energía, que depende de otras empresas y depende mucho del Estado. Igualmente, una empresa no puede controlar la capacidad de la mano de obra, que eso va a incidir mucho sobre la productividad de la mano de obra. Hay diferentes, digamos, mediciones que se hacen sobre la productividad de un país. Eso se hace cada cierto tiempo. Por ejemplo, en esta semana, en estos días salió en el periódico un artículo firmado por el periodista Quiterio Cedeño hablando de la competitividad, y decía en ese artículo que el país, la República Dominicana, estaba en un lugar bastante retrasado en términos de competitividad a nivel internacional. Hablaba de que estábamos en el lugar 101 de 144 países analizados por el Foro Económico Mundial, y que en el caso de América Central y del Caribe, nosotros también estábamos detrás de 13 países. Solamente nosotros estábamos mejor que Haití, o sea que de 13 países estábamos en el lugar número 12. O sea, el país tiene definitivamente un problema de competitividad, que eso se refleja mucho en la caída de nuestras exportaciones, o por lo menos no poder vender en el mercado exterior donde venden otros países, productos de otros países. O sea, hay muchos factores que envuelven eso de la productividad y de la competitividad. Vamos a dejar que el ingeniero Moquete, que tiene mucha experiencia en eso, porque tiene empresas y sabe en la práctica las dificultades que hay para lograr la producción de una serie de artículos, y que esa productividad es la que finalmente va a incidir sobre la competitividad del país. Como no, muchas gracias. Realmente el tema de la competitividad tiene mucho que ver con los incentivos fiscales, que el empresariado dominicano confunde competitividad con que se le den incentivos. Y no solamente eso, a veces la falta, precisamente el exceso de incentivo hace que una empresa se dedique primeramente a abastecer el mercado local y que no se preocupe por explorar otros mercados. Se dice que el país mejoró 4 puestos, porque estaba en el 2014 estaba en el puesto 105. Sí. Pero hay muchos aspectos en que no ha podido mejorar. Por ejemplo, el turismo, que es el ramo más avanzado del empresariado criollo a nivel de competitividad, está en el lugar 81 a nivel mundial. Pero en América Latina está por debajo de 7 países: Guatemala, Puerto Rico, Jamaica y las Vírgenes. Y está por debajo del promedio de América Latina también. Cuando lo llevamos al plano de América Latina, está mucho más por debajo. Es decir, que eso es el turismo, que es el más adelantado. Ahora, los factores que más se citan sobre la competitividad es la independencia del Poder Judicial, la credibilidad de la policía y las instituciones, la poca credibilidad de los políticos, la corrupción, también el problema de la electricidad. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver también con el ambiente, en el medio ambiente en que se desarrolla la actividad económica. Te ha dicho algo muy importante, que algunos confunden muchas veces los incentivos y los mezclan para medir la productividad, las exenciones fiscales. Entonces, una empresa que esté basada en su rentabilidad, que gana dinero solamente porque tiene incentivos, es una empresa que a la larga está condenada a sufrir eso cuando esos incentivos desaparezcan. Hay que lograr una competitividad, una productividad independientemente de los incentivos, porque eso solamente va a durar poco tiempo. Cuando eso desaparezca, la empresa tiene que seguir operando.
Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Por suerte, parece que las autoridades van a mover, van a impulsar nuevamente el tema del pacto eléctrico, siendo la energía un elemento tan importante para el desarrollo del país. Y recientemente hubo una reunión del Consejo Económico y Social ampliado para hablar sobre el pacto eléctrico. En esa reunión estuvo el ingeniero Moquete, que está aquí con nosotros, y entonces va a hablarnos de ese tema. Sí, en realidad hubo una reunión el pasado lunes en uno de los salones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Aparentemente no esperaban la presencia masiva de los actores que desbordaron el salón. Mucha gente se quedó parada, cosa que no entendimos, pero al parecer, como se enfrió tanto el tema durante mucho tiempo, se pensó que no iba a haber una concurrencia tan masiva. Afortunadamente, ya en esta reunión se entregaron lo que ellos le llaman una matriz consolidada, que abarca todas las propuestas que se hicieron aquí en las consultas populares en el interior del país, que es el 80% de las propuestas, y otras propuestas que se presentaron aquí los actores, los actores empresariales, que presentaron 4, el CONEP, las industriales de Herrera, la Unión Nacional de Empresarios y la operadora de San Felipe. Los generadores privados de electricidad a través de la ADIE también tenían una propuesta que fue declinada en favor de la propuesta del CONEP, que es quien lo va a representar en el pacto eléctrico. Habían algunas organizaciones sociales, sindicales, sociales presentaron alguna propuesta, pero de la parte sindical no hubo ninguna. Todas estas propuestas se fueron consolidando en una matriz grande, donde están ordenadas por temas y subtemas. Recuerden que hay 6 ejes temáticos. Uno es el marco regulatorio, que es la modificación que habría que hacerle a la ley eléctrica para que se implementen las reformas. El eje temático de la generación, el eje temático de la transmisión, de la distribución. Hay un eje de aspecto tarifario y otro que tiene que ver exclusivamente con consumidores y usuarios. Hay temas transversales que son comunes a todas las mesas, como son los temas de medio ambiente y autosostenibilidad. Entonces les decía, posteriormente a esa matriz que contiene prácticamente el pleno de la propuesta, no importa cuán descabelladas podrían ser, están todas consignadas
en este documento. Entonces se hizo una agrupación por temas, que es un documento como de 10 páginas, donde está ya, que es prácticamente el insumo con que van a trabajar la mesa de trabajo. Desafortunadamente, en esta metodología, algunas organizaciones empresariales, por ejemplo el caso nuestro, que tenemos un representante, como no poseemos el don de la ubicuidad, nada más podemos estar en un solo lugar. El gobierno, por su parte, tiene representantes en todas las mesas, y algunas organizaciones sociales que también se habrán puesto de acuerdo para tener representación en todas las mesas. Hay unos... los trabajos se van a iniciar el día 24 de agosto y van a ser 5 semanas corridas de lunes a jueves, de 3:30 a 6:30 de la tarde. En cada reunión se hará una relatoría al final de la reunión, y en la próxima reunión se aprobará el contenido y los acuerdos que se hicieron. Siempre tratando de registrar los consensos y las diferencias, o lo que le dicen disensos, que son los puntos en que no hay acuerdo, para seguirlo discutiendo más adelante. ¿Cuándo se espera que termine este proceso y que se concluya la discusión del pacto eléctrico? Bueno, se supone que a finales de septiembre es la fecha que se ha mencionado para lo que se llama la firma oficial del pacto. O sea, estas 5 semanas supongo que terminarán a finales de septiembre. Yo creo que será en noviembre, ingeniero, porque después que se organice todo, yo supongo que transcurrirá por lo menos un mes de estudio y ponderación para armar el documento final. Hay dentro de los ejes temáticos la parte de la gobernabilidad y de la propiedad de las empresas generadoras, distribuidoras, transmisoras. Ese es un tema, ¿verdad? ¿Dentro de qué tema que está eso? La propiedad de las plantas eléctricas está en la parte de generación, pero también está en la parte del marco regulatorio, porque la ley de electricidad habría que reformarla para permitir la propiedad estatal de las plantas eléctricas. Hay muchos temas que van que pueden abarcar subtemas en varias mesas diferentes. El tema de las plantas de carbón se está construyendo, se inició el proceso de construcción en Punta Catalina, Baní. Me imagino que será un tema de discusión dentro de ese acuerdo. No sé en qué terminará, porque el sector privado ha manifestado su interés en que esa planta sea transferida mediante venta o mediante algún acuerdo de administración para que sea manejada por el sector privado. No sé si ese tema también aparece dentro de la discusión del pacto eléctrico. Ese es uno de los temas que, de hecho, la generación de electricidad es el tema que tiene más propuestas. Por ejemplo, el documento extenso que se hizo, hay prácticamente un documento de 250 páginas, 72 se refieren a generación, y hay una buena parte que tiene que ver con el marco regulatorio. Y en las consultas populares, el tema de la generación y la posesión de las plantas, eso ha sido uno de los más evaluados, y sobre el cual se han emitido más opiniones. Yo creo que también hay una parte que tiene que ver, que también los aspectos de la tarifa, que viene muy ligado a eso también, y lo de los usuarios, que tiene que ver con cómo se manejan estos subsidios que vienen con la electricidad. Debemos recordar que en estos momentos hay una oportunidad, porque
el precio del petróleo ha descendido mucho, incluso marcó un récord prácticamente histórico en esta semana de 43 dólares. Y la queja general que hay es que la tarifa indexada, la tarifa actual ahora mismo, si se indexa con esos valores, está por debajo de la que se está pagando. O sea que ya realmente no hay tal subsidio de electricidad, sino es un inverso. O sea, el gobierno está acumulando dinero y lo que se espera que sea transparentado ese dinero que se está recibiendo, porque es superior a lo que se esperaba que se iba a recaudar. O sea que el gobierno está recaudando en este momento está recaudando a través del cobro de la tarifa de energía eléctrica. Eso es lo que y también con el asunto de la ley de los combustibles también. Porque los precios de los combustibles, por más fórmulas que se hagan, siempre nunca dan el cálculo, porque la gasolina como producto terminado está como un 40% del valor de los precios. Antes de terminar, eso es lo que dice. Antes de terminar, me gustaría saber si este grupo de organización, digamos de organismos, esa cantidad de organismos estatales que inciden sobre el sector eléctrico, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad, la CDEE y las distribuidoras, las generadoras hidroeléctricas, la transmisión, todas estas empresas van a seguir operando después del pacto, o se espera que de alguno de estos organismos sea asumido por otro y se pueda reducir eso. Bueno, el CONEP planteó que se eliminaran una serie de organismos, que no hacen, incluyendo la CDEE, que lo planteó también el ingeniero Quincosa en su propuesta, el actual presidente, el actual superintendente de electricidad. O sea que hay muchas propuestas que proponen la eliminación de algunos organismos intermediarios. Bueno, vamos a ver si se logran cosas positivas para el país mediante este pacto, que el resultado debe ser un plan de desarrollo del sector eléctrico del país. Hemos llegado al final ya de nuestro programa, La Opinión de la UNE. La Unión Nacional de Empresarios le agradece a todos ustedes por su atención en esta oportunidad y les invitamos a acompañarnos en un programa similar la próxima semana. Muchas gracias.